El 21 de diciembre de 2012 no fue un día cualquiera. Durante semanas, tal vez meses, el mundo entero pareció caminar con una inquietud soterrada. En noticieros, foros de internet, documentales sensacionalistas y conversaciones cotidianas, se repetía una misma idea, casi como un susurro que se transformó en grito. El calendario maya había terminado. Y si el calendario terminaba, entonces el tiempo mismo también lo hacía. Para algunos, aquello significaba terremotos, oscuridad, fuego cayendo del cielo. Para otros, un cambio espiritual abrupto, una purga, un reinicio de la humanidad. Y aunque muchos se rieron, millones, en silencio, sintieron un nudo en el estómago. Porque cuando una civilización antigua parece haber dejado una advertencia escrita en piedra, cuesta ignorarla por completo. Pero aquí comienza la verdadera pregunta, la que casi nadie quiso hacerse en medio del pánico. ¿Y si todo lo que creímos saber sobre esa supuesta profecía fuera falso? ¿Y si los mayas jamás anunciaron el fin del mundo y lo que ocurrió en 2012 no fue una revelación ancestral, sino un error moderno amplificado hasta el delirio colectivo? Para entenderlo, hay que retroceder mucho más atrás que Internet, más atrás que Hollywood, incluso más atrás que los propios conquistadores que miraron con incomprensión los templos cubiertos por la selva. Los mayas no fueron una civilización obsesionada con la destrucción final. Muy por el contrario, fueron una de las culturas que más profundamente reflexionó sobre el tiempo, no como una línea recta que comienza y termina, sino como un tejido vivo que se enrolla sobre sí mismo, que muere y renace una y otra vez. Para ellos, el tiempo no corría, respiraba. Y esa diferencia, aparentemente sutil, es la raíz de todo el malentendido. Cuando los arqueólogos comenzaron a descifrar los glifos mayas en el siglo XX, descubrieron algo extraordinario. Los mayas habían desarrollado múltiples calendarios que coexistían entre sí, cada uno con una función distinta. El Tzolk'in regulaba lo sagrado y lo ritual. El Hab ordenaba la vida cotidiana, agrícola y social. Pero había uno que destacaba por encima de todos: la cuenta larga. Este no servía para predecir cosechas ni festividades, sino para medir el paso del tiempo a una escala monumental, casi cósmica. Era un sistema diseñado para registrar eras completas, no días ni años aislados. La cuenta larga funcionaba mediante unidades que se acumulaban progresivamente. Días, veintenas, ciclos mayores y ciclos aún más vastos, llamados baktunes. Cada baktun equivalía a casi 394 años solares. 13 de estos ciclos conformaban una gran cuenta que, efectivamente, completó su recorrido el 21 de diciembre de 2012, según nuestras conversiones modernas. Y ahí, justo ahí, nació el error fatal. Porque desde una mentalidad moderna, acostumbrada a calendarios que empiezan en un punto y terminan en otro, la conclusión parecía obvia. Si la cuenta se acaba, el tiempo se acaba con ella. Pero los mayas jamás pensaron así. Para ellos, el cierre de un gran ciclo no era un final definitivo, sino un momento de transición, tan significativo como el cambio de un día a otro, pero a una escala mucho mayor. Era comparable a cuando un contador vuelve a cero para comenzar nuevamente, no porque el sistema se rompa, sino porque está diseñado para continuar. De hecho, en estelas y monumentos mayas aparecen fechas que van mucho más allá de 2012, proyectándose miles de años hacia el futuro. Si los mayas hubieran creído que el mundo terminaría en esa fecha, ¿por qué registrar acontecimientos posteriores? La respuesta es incómoda, pero clara: no existía tal profecía. El Apocalipsis fue una construcción moderna, nacida del cruce entre la fascinación occidental por el fin del mundo y una lectura superficial de una cosmología profundamente compleja. Durante décadas, autores sensacionalistas tomaron fragmentos aislados, los mezclaron con misticismo ajeno a la cultura maya y los transformaron en advertencias catastróficas. Hollywood hizo el resto, y el miedo se propagó más rápido que cualquier dato arqueológico. Sin embargo, para comprender por qué esta idea prendió con tanta fuerza, hay que mirar más profundo, no solo a los textos mayas, sino a nosotros mismos.
La humanidad siempre ha sentido una atracción oscura por su propio final. Cada generación parece convencida de que le tocará presenciar el colapso definitivo. Los mayas, con su precisión astronómica y su aparente dominio del tiempo, se convirtieron en el lienzo perfecto sobre el cual proyectar esos temores antiguos. Pero lo que realmente construyeron no fue una cuenta regresiva hacia la nada, sino una visión del universo en constante transformación. Para ellos, los ciclos no eran amenazas, sino oportunidades de renovación. El cierre de un gran periodo implicaba rituales, reflexiones y reajustes. No pánico ni desesperación. Era un recordatorio de que todo lo existente forma parte de un equilibrio mayor, regido por fuerzas que se repiten y se corrigen. En este punto, la pregunta ya no es por qué el mundo no se acabó en 2012. La verdadera pregunta es por qué necesitábamos creer que sí lo haría. Y para responderla, debemos adentrarnos aún más en la cosmovisión maya, en su relación íntima con el cielo, con los astros y con las deidades que no destruían el mundo, sino que lo sostenían. Porque solo entonces podremos entender qué significaba realmente el paso del gran ciclo y por qué su legado sigue inquietándonos hasta hoy. Para los mayas, el tiempo no era una abstracción matemática ni una simple herramienta para contar los días. Era una fuerza viva, casi tangible, que se manifestaba en el movimiento de los astros, en el crecimiento del maíz, en el nacimiento y la caída de los linajes. Cada amanecer era una repetición sagrada de un acto primordial ocurrido al inicio del mundo. Cada anochecer, una advertencia silenciosa de que todo podía volver a comenzar. En ese universo mental, la cuenta larga no era un reloj del fin, sino una columna vertebral que sostenía la memoria del cosmos. Los sacerdotes astrónomos mayas observaban el cielo con una precisión que aún hoy resulta inquietante. No miraban las estrellas por curiosidad estética, sino porque en ellas leían mensajes. El movimiento de Venus, por ejemplo, no era solo un fenómeno astronómico, era un presagio de guerra, sacrificio y desequilibrio. El sol marcaba no solo el paso del día, sino el pulso mismo de la existencia. La luna regulaba los rituales, los nacimientos, los momentos propicios y los peligros ocultos. Todo estaba conectado, y el calendario era el lenguaje que permitía interpretar esa red invisible. La cuenta larga surgió de esa necesidad de registrar no solo el presente, sino el lugar exacto de cada generación dentro de un orden cósmico mucho mayor. Cada fecha grabada en piedra no decía simplemente «aquí ocurrió algo», sino «esto ocurrió en este punto preciso del tiempo sagrado». Para los mayas, un acontecimiento no tenía significado si no estaba anclado a su posición temporal correcta. Sin ese contexto, la historia carecía de sentido. Y aquí aparece uno de los aspectos más malinterpretados: el cierre del 13º Be-Ak-Tun. En nuestra mentalidad moderna, el número 13 suele asociarse con mala suerte, ruptura o desastre. Pero para los mayas, el 13 era un número de plenitud, de cierre armonioso, de equilibrio alcanzado. No representaba destrucción, sino completitud. Cuando un gran ciclo se cerraba, no se esperaba el caos, sino la continuidad, el reinicio del conteo, el retorno al orden original. De hecho, existen inscripciones mayas que describen eventos situados miles de años después de la fecha que nosotros convertimos en 2012. Monumentos como los de Coba registran fechas tan lejanas que, incluso hoy, parecen absurdas. Pero para los mayas no lo eran. Eran una declaración clara: el tiempo no se detiene, jamás se detiene. Continúa girando, indiferente a los miedos humanos. Entonces, ¿cómo una civilización que pensaba así terminó asociada al apocalipsis? La respuesta no está en las selvas de Mesoamérica, sino en la mente occidental. Cuando los primeros investigadores europeos y norteamericanos se enfrentaron a los glifos mayas, lo hicieron cargando sus propios fantasmas culturales. Venían de tradiciones obsesionadas con el juicio final, con el fin de los tiempos, con revelaciones y castigos divinos. Sin darse cuenta, tradujeron el pensamiento maya a través de ese filtro, deformándolo. Décadas después,
Esa deformación encontró un terreno fértil en los medios de comunicación. Libros, documentales sensacionalistas y películas comenzaron a repetir una idea simple y aterradora. Los mayas sabían algo que nosotros no. La complejidad se perdió. La precisión astronómica se redujo a una advertencia críptica. El pensamiento filosófico se transformó en una cuenta regresiva, y el miedo hizo el resto. Pero hay algo aún más perturbador en todo esto. Mientras el mundo moderno se obsesionaba con un supuesto final, los propios descendientes mayas observaban la fecha con serenidad. Para muchas comunidades, el cierre del ciclo era motivo de ceremonia, de reflexión, de renovación espiritual. No esperaban destrucción, sino equilibrio. No temían al tiempo, convivían con él. Aquí emerge una contradicción inquietante. Quienes heredaron directamente esa cosmovisión no entraron en pánico. Quienes la interpretaron desde afuera, sí. Tal vez el verdadero temor no tenía nada que ver con los mayas, sino con nuestra incapacidad de aceptar que el tiempo no gira alrededor de nosotros. Y aún así, la historia no termina ahí. Porque aunque los mayas no predijeran el fin del mundo, sí creían en periodos de crisis, de desequilibrio, de transformación profunda. El tiempo podía traer sequías, guerras, colapsos políticos. Podía anunciar la caída de ciudades, la desaparición de dinastías, el abandono de centros ceremoniales. No era un tiempo ingenuo ni optimista, era un tiempo implacable, pero cíclico. Para ellos, el peligro no era que el mundo acabara, sino que el orden se rompiera. Y cuando el orden se rompe, algo debe cambiar. Esa idea, mucho más sutil y profunda, fue la que se perdió entre gritos apocalípticos y fechas malinterpretadas. Pero también es la clave para entender por qué, incluso hoy, seguimos mirando al calendario maya con una mezcla de fascinación y miedo. Porque tal vez, en el fondo, no temíamos al fin del mundo. Temíamos al fin de nuestro mundo tal como lo conocemos. Y para comprender esa inquietud ancestral, hay que descender todavía más en la cosmología maya, hacia sus dioses, sus mitos de creación y su visión de un universo sostenido por fuerzas que nunca prometieron estabilidad eterna, sino cambio constante. Ahí es donde la historia se vuelve aún más oscura y mucho más reveladora. Para comprender por qué la idea del fin resulta tan seductora cuando se habla de los mayas, hay que adentrarse en el núcleo más profundo de su pensamiento, el origen del mundo mismo. Los relatos mayas nunca describen una creación limpia, ordenada y definitiva. Por el contrario, el universo nace tras varios intentos fallidos. Antes de que existiera la humanidad, hubo otros mundos. Mundos que fueron destruidos. No como castigo final, sino como corrección necesaria. La creación, para los mayas, es un proceso de ensayo, error y transformación constante. El Popol Vuh, uno de los textos más inquietantes de Mesoamérica, narra cómo los dioses intentaron crear seres que los veneraran. Primero moldearon hombres de barro, frágiles, incapaces de sostenerse, disueltos por la lluvia. Luego crearon hombres de madera, fuertes, pero vacíos, sin alma ni memoria. Esos hombres olvidaron a los dioses, y por ello fueron aniquilados. El mundo fue barrido, los cielos se desplomaron, los animales se volvieron contra ellos. No fue el fin de todo, sino el fin de una versión defectuosa de la humanidad. Esta idea es clave. Para los mayas, el mundo ya había terminado antes, más de una vez, y aún así, el tiempo continuó. La destrucción no significaba aniquilación total, sino transición. Cada colapso abría paso a una nueva era. Por eso, cuando un gran ciclo del calendario se cerraba, no evocaba terror, sino respeto. Era el eco de esos antiguos reinicios cósmicos. Las deidades mayas no eran entidades benevolentes ni demoníacas en el sentido occidental. Eran fuerzas del equilibrio. Itzamna, el creador, no garantizaba estabilidad eterna. Kukulcán, la serpiente emplumada, representaba el movimiento, el descenso y el ascenso, la unión entre cielo y tierra. Chaak, dios de la lluvia, podía traer vida o devastación. Todo dependía del momento, del ciclo, del orden correcto del tiempo. Nada era permanente.
Y eso, lejos de ser aterrador para los mayas, era una verdad asumida. Las ciudades podían florecer y luego ser abandonadas. Los reyes podían gobernar y luego caer en el olvido. Incluso el sol, que cada noche descendía al inframundo, debía luchar para volver a surgir. El mundo sobrevivía porque aceptaba el cambio, no porque lo evitara. Sin embargo, este mismo pensamiento contiene una sombra inquietante. Si el tiempo se desordena, si los rituales no se cumplen, si los ciclos son ignorados, el equilibrio puede romperse. Y cuando eso ocurre, el mundo entra en una fase peligrosa. No un apocalipsis inmediato, sino un deterioro progresivo. Sequías prolongadas, hambrunas, guerras internas, colapsos políticos. Los mayas conocieron ese proceso. Lo vivieron en carne propia. Durante el llamado colapso del período clásico, grandes ciudades fueron abandonadas. Los templos quedaron cubiertos por la selva. Las estelas dejaron de erigirse. Para una mente moderna, esto parece un misterio. Para una mente maya, era la manifestación de un ciclo agotado. El tiempo había cambiado de rostro. Y la sociedad, incapaz de adaptarse, fue arrastrada por ese cambio. Aquí aparece una verdad incómoda. Los mayas no temían a una fecha concreta. Temían al desequilibrio. El calendario no anunciaba el fin, advertía sobre el estado del mundo. Era una herramienta de diagnóstico cósmico. Cuando los ciclos avanzaban, no preguntaban ¿se acabará todo?, sino ¿estamos viviendo en armonía con el tiempo? En ese sentido, la histeria de 2012 dice más sobre nosotros que sobre ellos. Proyectamos nuestros miedos en un sistema que no comprendíamos. Temíamos perder el control, temíamos que una fuerza externa dictara nuestro destino. Pero para los mayas, el tiempo no era un verdugo. Era un juez silencioso. No castigaba de golpe, sino que mostraba las consecuencias del desorden acumulado. Y aquí surge una pregunta perturbadora. Si el calendario maya no hablaba del fin del mundo, sino de ciclos de equilibrio y colapso, ¿por qué esa idea resuena tanto hoy? ¿Por qué seguimos obsesionados con fechas límite, con catástrofes anunciadas, con finales inevitables? Tal vez porque, como en el pasado, sentimos que algo está fuera de lugar, que el ritmo del mundo se ha acelerado, que el orden se ha vuelto frágil. Y aunque ya no leamos el cielo como los mayas, seguimos buscando señales, seguimos esperando advertencias. La diferencia es que ellos miraban al tiempo para corregir el rumbo. Nosotros lo miramos esperando un final espectacular. Y aún queda una última capa por revelar. Porque el mayor legado del calendario maya no está en una fecha, ni en un mito apocalíptico, sino en una pregunta incómoda que sigue vigente. ¿Qué hacemos cuando entendemos que nada es eterno, que todo es cíclico y que el verdadero peligro no es el fin, sino ignorar los signos antes del colapso? El 21 de diciembre de 2012 pasó. El sol salió. Las ciudades siguieron en pie. No hubo fuego en el cielo ni colapso global. Para muchos, aquello fue la prueba definitiva de que los mayas se habían equivocado. Pero esa conclusión es tan superficial como el miedo que la precedió, porque lo que realmente ocurrió ese día no fue el fracaso de una profecía, sino el choque entre dos formas radicalmente distintas de entender el tiempo. Para la mentalidad moderna, el tiempo avanza como una flecha. Nace, corre y termina. Todo tiene una fecha límite, todo se mide en cuenta regresiva. Para los mayas, en cambio, el tiempo era un organismo vivo, respiraba, se doblaba sobre sí mismo, volvía a empezar. Cuando la cuenta larga alcanzó el final de su 13º Ba'aktun, no se cerró una historia, se completó una respiración. Y como todo ciclo que se completa, exigía atención. No miedo, atención. Los mayas no esperaban destrucción, esperaban responsabilidad. Sabían que cada cambio de era ponía a prueba a quienes la habitaban. En los monumentos de Tortuguero, uno de los pocos lugares donde se menciona esta fecha, no hay visiones de caos ni aniquilación. Hay referencias a ceremonias, a la manifestación simbólica de una deidad asociada al orden y al tiempo. Es un pasaje sobrio, casi administrativo en términos rituales,
Nada que se parezca a un apocalipsis cinematográfico. Entonces, ¿cómo llegamos desde ahí hasta el pánico global? La respuesta es incómoda. No fue el calendario maya el que habló de destrucción. Fuimos nosotros. Nuestra cultura lleva siglos obsesionada con el final, el juicio final, el colapso total, la purga definitiva. Cuando nos encontramos con un sistema antiguo que marcaba una fecha importante y no entendimos su lenguaje, rellenamos el vacío con nuestros propios miedos. Convertimos una transición en una sentencia. Y sin embargo, hay algo inquietante que no se puede ignorar. No porque los mayas predijeran el fin del mundo, sino porque comprendían algo que seguimos evitando. Las civilizaciones no caen de un día para otro. Se desgastan, se desajustan, se desconectan de su entorno. El colapso no es un evento, es un proceso. Ellos lo vieron en sus propias ciudades. Cuando los ciclos naturales dejaron de coincidir con las decisiones humanas, el sistema se rompió. No hubo un solo día final. Hubo décadas de presión acumulada, sequías, conflictos internos, pérdida de legitimidad, abandono. Ese es el verdadero mensaje incómodo que dejó su calendario. No una fecha fatídica, sino una advertencia silenciosa. Ninguna sociedad está fuera del ritmo del tiempo. Ninguna puede ignorar las señales indefinidamente. El calendario maya no anunciaba el fin del mundo. Medía la salud del equilibrio entre humanidad, naturaleza y cosmos, y quizás por eso sigue fascinándonos. Porque en el fondo no queremos saber cuándo se acaba todo. Queremos saber si todavía estamos a tiempo. Los mayas no nos dejaron una profecía, nos dejaron un espejo. Uno que no apunta al cielo, sino hacia nosotros mismos. Y cada vez que buscamos un nuevo fin del mundo, lo que realmente estamos preguntando es si hemos aprendido algo desde la última vez que una civilización creyó que era eterna. El tiempo sigue avanzando, no hacia un final, sino hacia otro ciclo. La pregunta no es ¿qué ocurrirá al final del calendario? La pregunta es ¿qué hacemos mientras la cuenta sigue corriendo? Y esa, a diferencia del mito de 2012, sigue sin respuesta.